Bien, estamos estudiando, hace ya varias semanas iniciamos una serie que es Siendo Transformados por Cristo, ¿cierto? Y hoy día la temática sigue siendo la misma de la semana pasada y de la semana anterior. Es la tercera parte y la última. Ya la semana que viene entramos en una lección nueva, siempre dentro de la serie Siendo Formados por Jesucristo. Entonces, el título para hoy día nos corresponde a la lección número 14 y el título es Cruz y Gracia, la tercera parte. Cruz y Gracia, la tercera parte. Yo les quiero pedir que puedan ir a sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Hechos, capítulo 20, versículos 32. Abran sus Biblias, por favor, en eso. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Bien, yo voy a estar leyendo la Reina Valera, pero también vamos a estar contrastando la enseñanza con respecto a lo que dice la NBI. No se olviden, en la tercera parte de la lección Cruz y Gracia. Dice la Reina Valera en Hechos 20:32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Así dice el escrito. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Escuche bien, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Voy a leer el mismo capítulo, pero en la NBI. La NBI dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Hermanos y hermanas, iba a decir es interesante, pero es más que interesante, es sumamente revelador entender lo que hoy día vamos a entender y lo que yo espero que el Señor pueda revelar a nuestra vida. Fíjese que el texto en la NBI dice, en los dos, tanto Reina Valera como NBI, el texto dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, dice la NBI, pero la Reina Valera dice: y a la palabra de su gracia. El texto está diciendo acá que los santos, o sea, los redimidos, los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, son encomendados a Dios y a la palabra de la gracia. Yo quiero que presten atención a esto y noten esto, a la importancia que Dios le da a su gracia. Porque recuerden que cuando hablamos de la gracia, hablamos de un atributo de Dios. No hablamos de algo que Dios tiene, que se llama gracia, y que Él comparte eso que Él tiene con sus hijos. Es mucho más que eso. De hecho, hermanos, Dios no tiene gracia. Dios es gracia. Dios es un Dios de gracia. La gracia jamás se va a acabar porque Dios mismo es la gracia. En otro momento ustedes me han escuchado decir que Cristo es la gracia y que la gracia es Cristo. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 1, versículo 14 dice que y vimos su gloria, dice el texto, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, refiriéndose, amados, a el Verbo encarnado, o sea, Jesucristo. Por eso que decimos que Cristo es la gracia y la gracia es Cristo. Y aquí el texto está diciendo que los santos del Señor, los redimidos, aquellos que han nacido de nuevo, han sido encomendados a Dios y han sido encomendados a la palabra de la gracia o al mensaje de la gracia. Ahora, ¿por qué? Miren lo que el texto dice.
porque tiene poder, porque este mensaje tiene poder para edificarlos y para darles herencia entre todos los santificados. En algunas lecciones anteriores, ustedes me oyeron decir, y de hecho vamos a tener que hacer de aquí a agosto, un seminario para hablar un poco de la edificación de la iglesia. Pero yo les decía y yo les he adelantado que cuando hablamos de la edificación de la iglesia, lo primero que tenemos que decir es que el fundamento donde la iglesia es edificada es Cristo. ¿De acuerdo? El fundamento donde la iglesia es edificada es Cristo. Pero también, hermanos, tenemos que decir que esa edificación que está haciendo Cristo, sobre ese fundamento que es Cristo, esa edificación se hace con materiales de construcción o con materiales de edificación. Y esos materiales de edificación también son Cristo. Entonces, el fundamento de la edificación es Cristo y los materiales que se usan para edificar a la iglesia son Cristo. Pero también les decía yo que la iglesia es la edificación. Y esa edificación, que es la iglesia, al mismo tiempo es Cristo. En otras palabras, el fundamento es Cristo, los materiales de construcción son Cristo y el edificio que se está edificando es Cristo, porque Cristo es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Porque la iglesia, hermanos, tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Y Cristo, como es la persona que nos habita, como Cristo nos habita, cada hermano, cada hermana que es parte de la iglesia es parte de Cristo. ¿Ya? No sé si logran ver, hermanos, no sé si logran ver que el deseo del Espíritu Santo es que podamos entender por medio de este versículo que hay una intención de Dios de que la iglesia sea encomendada a la gracia. Es como cuando usted si tiene un nietecito o tiene un hijo pequeño y usted tiene que salir por 5 o 10 días, usted deja a su nieto o deja a su hijo con la persona que más confianza le da, ¿cierto? Y le dice, yo tengo que salir, pero te puedes quedar, mamá, con mi hijo, con mi hija por 10 días, por 5 días, por un mes. Te lo encomiendo, lo puedes cuidar, lo puedes proteger, lo puedes llevar al colegio. Y aquí, hermano, está diciendo el texto que hemos sido encomendados o hemos sido encargados a la gracia. O sea, Dios confía tanto en la gracia que está dispuesto a que la misma gracia sea la que edifique a la iglesia. Hermanos, Dios confía tanto en la gracia que está dispuesto a que la misma gracia edifique a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Entonces, por favor, hermanos, el deseo de Dios es que la gracia nos edifique. Escuchen eso. El deseo de Dios es que la gracia nos edifique. ¿Y por qué? El mismo pasaje lo dice. Porque la palabra de la gracia dice que tiene poder. ¿Para qué? Para edificarnos. El mensaje de la gracia tiene poder para edificarnos y para darnos herencia entre todos los santificados. O sea, por un lado la gracia nos va a edificar y por otro lado la gracia va a darnos la herencia que Cristo ganó en la cruz del Calvario para la iglesia. ¿Me están entendiendo, cierto? ¿O no? Hermanos, ¿sabe qué es lo terrible de esto? Que la religión sigue diciendo, cuidado, no hablen tanto de la gracia. Eso es lo terrible. Lo terrible es que por un lado Dios nos encomienda a la gracia, los hombres de Dios encomiendan a sus hermanos a la gracia, porque confían en la gracia, porque la gracia tiene poder para edificarnos. Hermano, esto tiene que quedar grabado con sangre en nuestro corazón. La gracia tiene poder para edificarnos y tiene poder para darnos herencia entre aquellos que son santificados. Por eso somos dejados o somos encomendados a Dios,
y a la gracia. No se olviden que la gracia es Cristo y Cristo es la gracia. Y yo les decía que lo terrible de esto es que la religión sigue diciendo, cuidado, no hablen tanto de la gracia, no insistan tanto en la gracia, no enseñen tanto de la gracia. Es peligroso, esa iglesia es peligrosa porque de lo único que habla es de la gracia. Esos predicadores son peligrosos porque enseñan de la pura gracia como si no supiesen nada más. Y hermanos, hay una intención del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento de que la iglesia sea edificada por la palabra de la gracia, por el mensaje de la gracia. Entonces yo quiero que usted entienda algo. Es como que el constructor viene y nos dice, construyan con eso. Yo confío en eso, construyan con eso. Pero yo considero que eso que el constructor dijo no es tan confiable, es un poco peligroso, y yo busco mi material de construcción. Y yo construyo a mi manera. Por eso, hermano, la Biblia dice, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo hace un alcance y dice que el fundamento, ¿quién es? Cristo. Y dice que el fundamento no puede ser quitado. Pero después Pablo hace una advertencia. Mirad cada uno cómo sobreedifica. En otras palabras, lo que el texto está diciendo, que usted pudiese hoy día ignorar lo que estamos enseñando y decir, no, es verdad, la gracia es peligrosa, así que vamos a meterle gracia y un poco de legalismo para equilibrar la cosa. Y usted puede sobreedificar su vida así. Y no hay problema con eso. Pero hay una advertencia en tener cuidado con cómo sobreedificamos. El fundamento está puesto, es Cristo. Pero ¿cómo sobreedificamos? Y aquí el texto nos está animando, nos está exhortando y nos está enseñando a que no puede ser con nada más sino que con el mensaje de la gracia. Y miren cómo dice, porque tiene poder. El mensaje de la gracia tiene poder para edificarnos y además tiene poder para darnos la herencia entre los santificados. Y siguen diciendo, no hablen de la gracia, no enseñen de la gracia. No podemos dejar de existir sin la gracia, hermanos. Nosotros no podemos dejar de existir en Cristo. No podemos dejar de hablar y enseñar de la gracia, ya que la gracia es Cristo, Cristo es la gracia. Pero la semana pasada aprendimos que la gracia además es el ámbito donde Dios nos puso. ¿Se acuerdan? Nacimos de nuevo, fuimos arrastrados de tinieblas a luz y fuimos colocados por Dios en la gracia. Entonces, si fuimos colocados por Dios en la gracia, es un ejemplo bien burdo el que voy a dar, pero es gráfico, pero muy burdo. Es muy burdo el ejemplo. Nosotros somos chilenos. No sé ahora cómo es en enseñanza básica, pero cuando yo estudiaba se enseñaba historia y geografía, y en historia se enseñaba la historia de Chile. Hoy día, ¿cómo se llama ese ramo? Historia, sí, se sigue llamando. Ya. ¿Se imagina que aquí en Chile se enseñara la historia de Argentina? La historia de Estados Unidos. La historia de China. Y nosotros fuésemos enseñados cómo fue conquistado, cómo se descubrió el continente donde está China, cómo fue conquistado China, cómo se colonizó China, cómo se independizó China, quiénes son los próceres de China, y vivimos en Chile. Nosotros nacimos en Chile, fuimos colocados en Chile, y es necesario que conozcamos la historia de Chile. Y es necesario que conozcamos las leyes de Chile. ¿De qué me sirve conocer las leyes de Inglaterra si yo vivo en Chile? ¿De qué me sirve tener información de otra nación si yo vivo en Chile? Puedo saber de otra nación siempre y cuando yo conozca la de Chile. Si yo fui puesto en la gracia, hermano, por Dios, el ámbito donde fueron colocados los hijos de Dios no es en la ley. No fuimos puestos en la ley, fuimos puestos dentro de Cristo, colocados, posicionados en Cristo. Y al estar en Cristo estamos en la gracia. Si fuimos colocados en la gracia, nosotros necesitamos ser enseñados en la gracia permanentemente. Y hoy día nos estamos enterando que Dios dice, porque yo los encomiendo a la gracia.
Y los encomiendo a la gracia, o los encargo a la gracia, porque la gracia tiene poder para edificarlos. Por eso no se olvide que la gracia es el ámbito donde Dios nos puso, pero también dijimos la semana pasada que la gracia es el gobierno que nos gobierna. A nosotros nos gobierna la gracia, no nos gobierna la ley, nos gobierna la gracia. Nosotros no podemos hacer algo por cumplir. Nosotros, cualquier cosa que hagamos en el reino de Dios es la consecuencia de la operación de la gracia en nosotros. Nosotros no diezmamos para ser bendecidos. Aunque usted y yo no diezmemos, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Amén? Amén. Pero diezmamos, ofrendamos, apoyamos a la iglesia y a la extensión del reino como consecuencia de la operación de la gracia en nosotros. Nosotros no oramos para que el Señor nos bendiga o para que el Señor nos dé cosas, porque con Cristo se nos dieron todas las cosas. Nosotros oramos como consecuencia de la operación de la gracia en mi vida. Oramos porque ya entendimos que tenemos acceso al Señor libre, que no necesitamos un intermediario. Entendimos que el Señor siempre nos va a oír, que nunca nos va a dar vuelta la espalda, que el trono que era el trono de juicio, ahora es un trono de... ¿Cómo dice el texto? Acerquémonos pues confiadamente a qué trono. Ahora es un trono de gracia. No es de juicio, y por eso es que podemos ir a ese trono de gracia. Hermanos, el gobierno que nos gobierna es la gracia. Entonces, por eso Pablo dice, yo les encomiendo al mensaje de la gracia, porque ese mensaje tiene poder. El mensaje de la gracia, hermanos, deja fuera al hombre. Porque el mensaje de la gracia dice que Dios lo hizo todo. Y que todo aquello que Dios pueda hacer por mí y en mí, es Él haciéndolo. Y no soy yo. El mensaje de la gracia, hermanos, no es una filosofía humana que nosotros tenemos que aprender y repetir como papagayo. Por eso es que oramos a Dios siempre, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Si queremos ser edificados correctamente, porque podríamos estar edificando incorrectamente. Sí. ¿Por qué? Estaríamos saliendo de la gracia. Ya, pero ¿por qué podríamos ser edificados incorrectamente? Por falta del conocimiento de la gracia. Por no estar entendiendo la gracia, por estar totalmente desenfocado, y porque Pablo dice, cuidado, como ustedes van a sobreedificar, como cada uno va a sobreedificar. Porque alguno pudiese estar edificando con heno, paja, barro o con plata y oro. Está haciendo una diferencia entre lo que se usa para construir. Y hermanos, tenemos que tener cuidado de que nosotros estemos edificando con la gracia y en la gracia. Escuche bien esto, escuche esto. Si queremos ser edificados correctamente, se tiene que hacer conforme al diseño de Dios. Si es que yo quiero edificar correctamente, se tiene que hacer conforme al diseño de Dios. Cuando una persona tiene los recursos para construir una casa y lo quiere hacer bien y quiere que todo esté aprobado, esa persona contrata a un arquitecto, ¿cierto? El arquitecto hace un plano y después se contrata a una constructora y la constructora construye según el plano. El constructor no puede decir, ¿sabes? Oye, aquí dice que hay que ponerle piedra a esta parte, pero yo creo que sería más bonita con pura madera nomás. No puede hacer eso porque si no está según diseño, el arquitecto va a tomar esa parte de la construcción y va a hacer derribarla. Porque tiene que estar de acuerdo al diseño para que en el momento de legalizar esa construcción, lo que los inspectores vean que lo que está construido es lo que está diseñado. Entonces, hermanos, si queremos ser edificados correctamente, tenemos que hacerlo conforme al diseño. Es decir, debemos siempre hablar de la gracia, siempre enseñar de la gracia, siempre predicar de la gracia. Porque nosotros creemos en el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo, hermanos, es el Evangelio de la gracia. De hecho, Pablo lo nombra así
el Evangelio de Cristo, como el Evangelio de la gracia. Hay un hermano, un hombre con alto entendimiento de varias cosas del Evangelio, el hermano Juan Balistrieri, y él tiene una frase que yo la tomé y la quise compartir con ustedes. Él dice así: si empezamos conforme al diseño y avanzamos conforme al diseño, acabamos según el diseño. Y el diseño es el propósito eterno de Dios y la operación de la gracia. Repito, si empezamos conforme al diseño y avanzamos conforme al diseño, acabamos según el diseño, que es el propósito eterno de Dios y la operación de la gracia. Para acabar siendo edificados correctamente, se tiene que hacer según el diseño. No se puede hacer de otra manera, porque si no, hermanos, vamos a estar siendo edificados incorrectamente. Ya, la frase es: si empezamos conforme al diseño y avanzamos conforme al diseño, acabamos según su propósito o su diseño. Esa es la garantía, hermanos, de comenzar a edificar según el diseño, a avanzar a través del tiempo según el diseño, aunque hayan crítica, aunque usted oiga, pero hablan siempre de Cristo, solamente de Cristo, y solamente de Cristo, y solamente de la gracia. Y no es que nosotros no creemos en el Padre, no es que nosotros no creemos en el Espíritu Santo, creemos en un Dios trino, no es que no creemos en otras doctrinas, creemos en ellas, pero todas las doctrinas están subordinadas al Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es el que nos va a ir diciendo hacia dónde va la cosa. El Evangelio de la cruz es el que nos va a ir diciendo cómo estamos edificando. Entonces les decía yo que para acabar siendo edificados correctamente se tiene que hacer según diseño. Y lamentablemente no se le ha dado la importancia al diseño establecido por Dios, porque hoy día cada cual edifica como quiere. Se debe hacer todo conforme al diseño. El mensaje que tiene poder para edificar a la iglesia, ¿cuál es? De la gracia. El mensaje de la gracia. Hermano, ¿es revelador esto o no? Sí. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo. Sí. Entonces, hermano, yo que tengo la asignación de enseñar, yo sería necio si yo no enseño de la gracia. Si Dios me está diciendo que ese es el mensaje que tiene poder. Yo pudiese enseñar de otras cosas, pero Dios está diciendo que el mensaje que tiene poder es el mensaje de la gracia. Entonces, es por ahí donde va el diseño. Escuche, se debe hacer todo conforme al diseño. El mensaje que tiene poder para edificar a la iglesia es el mensaje de la gracia. No es el mensaje de la ley, es el mensaje de la gracia. Y además, es el mensaje que, según el texto, permite disfrutar la herencia. Pero, hermanos, lamentablemente algunos tienen en su cabeza una idea futurista de la herencia. Entonces creen que van a disfrutar de la herencia cuando estemos con el Señor en las calles de oro y el mar de cristal. Y las casas. ¿Ya? Cuando la herencia se dio para que la disfrutemos ahora. Y la herencia no es un montón de dólares. La herencia no es cuestiones temporales. Estamos claros, ¿cierto? Pero nuestra temporalidad sí se ve afectada por la herencia que es espiritual. Esto es tan poderoso que nosotros fuimos llamados coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea, la misma herencia que Cristo recibe, la comparte con cada uno de nosotros. Pero es para que usted y yo la disfrutemos ahora. Esto va unido. No tenemos que intentar, escuche bien, ganarnos nuestra herencia en Cristo. No hay que intentar ganársela. Porque la herencia Ya somos herederos. ya se dio. El testador ya murió. Y cuando ha muerto el testador, dice la Biblia, se puede abrir el testamento y ejecutar el testamento. El testador ya murió en la cruz. Y usted, para que alguien sea heredero, necesita ser hijo. Y si usted es hijo, dice el texto bíblico, también
heredero. Así dice el texto. No estoy cambiando el texto, tal cual. Y si eres hijo, dice el texto, también heredero. Es como si dijese, bueno, si eres hijo de Dios, consecuentemente eres heredero. No tienes que hacer nada para ganarte la herencia en Cristo. Ya la tenemos. Pablo dice, si eres hijos, eres heredero. No hay más que decir. Eso no está en discusión. Ser hijo y tener herencia van unidos porque a Dios le ha placido que así sea. Pero escúchame bien. El mensaje que activa esto es el mensaje de la gracia. ¿Está entendiendo? Porque yo quiero que sepa esto. Si se convierte alguien hoy día, en este minuto, alguien que está en tinieblas, se convierte ahora, el segundo después que está convertido, ese hombre es un hijo de Dios y es un heredero. Pero si yo le empiezo a enseñar y yo le enseño pura ley, pura condenación, le enseño la ley del desempeño y el logro, que hay que hacer para lograr, que hay que hacer para tener, que hay que obedecer para, le enseño eso como la gran mayoría está predicando, esa persona jamás va a disfrutar ni de lo que significa ser hijo, va a vivir su vida tratando de ser hijo, cruzando los dedos o golpeando madera, 1, 2, 3 madera, ojalá que al final de los tiempos sea hijo. Y jamás va a disfrutar la herencia, porque el mensaje que tiene poder para activar las dos cosas es el mensaje de la gracia. Vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a 1 Corintios 15:10. Vamos a hacer un giro en lo que estamos conversando. Vamos a unir igual, pero vamos a hacer un pequeño giro en lo que estamos conversando. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Igual, leo la Reina Valera y corroboramos, confirmamos, comparamos con la NBI. La Reina Valera dice, ¿lo tiene? 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se está refiriendo al resto de los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren cómo dice la NBI. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Sin fruto. Pero dice que no fue sin fruto. Si no fue sin fruto, ¿cómo fue? Con fruto. ¿Y de qué fruto están hablando? Del fruto del Espíritu. Del carácter de Jesucristo. Del propósito eterno de Dios. Hermanos, sin la gracia, el propósito eterno de Dios se vuelve inalcanzable. Se vuelve una utopía porque no importa cuánto yo me esfuerce por ser como Cristo, jamás voy a ser como Cristo, porque el llamado, escúcheme bien, el llamado no es ser como Cristo. El llamado es que la vida que me habita, que es la vida de Cristo en mí, se manifieste y se exprese, y yo vaya muriendo cada día, tomando la cruz de Cristo, negándome a mí mismo, muriendo cada día, para que yo sea absorbido en mi alma, en mi mente, en mi mentalidad, en mis emociones, en mis sentimientos, yo sea absorbido por la naturaleza que me habita. ¿Y cuál es la naturaleza que me habita? La de Cristo, ¿correcto? Sí. Leo de nuevo. NBI, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, o sea, no fue sin fruto. Al contrario, fue con fruto. Al contrario, dice, he trabajado con más tesón que todos ellos. Pablo está diciendo, yo he trabajado con más tesón que todos ellos, que el resto de los apóstoles. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.
A ver, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a decir varias cosas. Primero, hermanos, decir que lamentablemente algunos piensan, y es errado esto, es errado lo que ellos piensan, pero piensan que enseñar la gracia hace cristianos flojos. Que no hacemos nada. Sí, porque no están entendiendo cómo hay que entender el asunto. Entonces, de verdad, hermanos, cuando hay alguien que entiende mal esto y escucha a un predicador de la gracia, esa persona se aleja del predicador de la gracia porque tiene en su cabeza el paradigma o el modelo de pensamiento de que la gracia lo que hace es producir gente floja. Pero la gracia no hace eso. No lo hace. Mire cómo dice Pablo. Pablo dice, no, esto no es así. Él dice, he trabajado más que todos ellos. ¿Cierto? ¿Cómo dice? He trabajado más que todos ellos. Pero antes, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que la gracia no fue infructuosa. Dice que su gracia no fue infructuosa. La Reina Valera dice que no fue en vano. Pero antes de eso, ¿qué dijo Pablo? Pero por la gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, la operatividad. ¿Se entiende la palabra esa? Sí. La operatividad que yo tengo en el reino es el resultado de la gracia de Dios en mí. Hermanos, la operación que yo realizo en el reino de Dios es el resultado de la gracia de Dios en mí. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y después dice, y su gracia no ha sido en vano o no ha sido infructuosa. O sea, ha traído dentro de mí fruto. Y mire lo que dice aquí. Para los que creen que la gracia produce flojos. He trabajado más que todos ellos. Y explica por qué. Pero no yo. Sino la gracia. Sino la gracia de Dios que está en mí, actuando, operando dentro de mí. Recordemos que Pablo recorrió el mundo conocido de ese entonces y fue usado por Dios para abrir congregaciones en todo lugar. Hermano, ¿sabe? Pablo no tenía una plataforma llamada Zoom. Pablo no tenía redes sociales. Porque hoy día usted sube un video en redes sociales y lo están viendo aquí en nuestro pueblito y lo están viendo en Norteamérica y en España y en la China por ahí. Es impresionante. Pero Pablo no tenía eso. Hoy día un predicador del Evangelio puede tomar un bus y en 8 horas está a 500 kilómetros allá. Pero puede tomar un avión y en 5 horas está a 5.000 kilómetros de distancia. Hoy día un predicador usa un micrófono y sin que sus cuerdas vocales se dañen lo pueden oír 100.000 personas, 200.000 personas, 500.000 personas o lo puede oír una persona, sin problema. Pablo no tenía nada de eso, hermano. ¿Cómo logró Pablo sacudir 3 continentes? 3 continentes. Toda la ribera del Mediterráneo y algunas islas que están en el Mediterráneo fueron sacudidas por el Evangelio. Hermano, las congregaciones que Pablo plantó fueron muchas. La cantidad de ministros que reconoció fueron muchos. La cantidad de discípulos que logró, que el Señor permitió que se levantaran, fueron muchos. ¿Por qué? Por la operación de la gracia de Dios en él. Pero que quede claro, hermanos, Pablo no está diciendo, saben que conocí la gracia y bueno, y como el hombre no hace nada y Cristo lo hace todo, me relajé. Me relajé y dejé la cosa ahí en las manos de la gracia. Hermanos, él entiende que fue la operación de la gracia que lo capacitó, que lo habilitó, le dio la gracia para poder hablar, para poder explicar. Y él dice, yo he trabajado mucho más. Hermano, un flojo podría decir, bueno, un flojo carepalo sí. De esos hay. Pero un flojo que no sea hipócrita, un flojo que dice la verdad, podría decir, yo he trabajado mucho más que el resto. Sí. ¿Sí?
¿Un flojo que dice la verdad? Ah, no. No, pues. Ya. Pablo aquí está diciendo, yo he trabajado mucho más que todos ellos. Y hermanos, la gente daba testimonio de que del trabajo de Pablo. Las otras iglesias daban testimonio de lo que Pablo estaba haciendo y cómo Pablo estaba avanzando y cómo Pablo estaba llevando el reino. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Una pregunta, no me responde, es una pregunta en retórica para que usted se examine. ¿En qué usted es bueno? ¿Ya? Piense usted, capaz que sea bueno en más de una cosa. ¿En qué usted es bueno? ¿Ya? ¿Ya encontró ya? Ahora escuche. Eso es la gracia de Dios. ¿Escuchó? Lo que usted haya dicho, por ejemplo, hay gente que es muy hábil con las manos. Muy hábil con las manos. Y hay gente habemos gente que somos muy torpes con las manos. Pero hay gente muy hábil, hombres y mujeres, habilísimos, muy hábiles con las manos. Pero esa es la gracia de Dios operando en nosotros. Si usted puede explicar correctamente un texto bíblico, es la gracia de Dios. Si usted puede tomar un instrumento y hacerlo sonar de una manera diferente, es la gracia de Dios. La mayoría de ustedes no conoció al hermano Marco 30 años atrás. 30 años atrás el hermano Marco tocaba con 3 teclados al mismo tiempo. ¿Ya? No, sí, es verdad, hay fotos de eso. Con 3 teclados al mismo tiempo y tenía una habilidad que otros no tenían. Eso lejos está de ser mi capacidad. Lejos está de ser, es que yo me esforcé, yo me preparé académicamente y mi preparación académica que me trajo hasta acá. No, hermano, porque si aunque yo me esfuerce y Dios no quiere que yo entienda, yo no entiendo. Siempre es la gracia de Dios. Jamás es usted. Hermanos, no debemos envanecernos. Ninguno de nosotros. No importa cómo funcionemos en nuestras asignaciones que el Señor nos ha dado. No importa qué tan buenos seamos en lo que estamos haciendo y qué tanto se vean edificado el resto de nuestros hermanos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Si no, lo haríamos mal. Hermano, si no, lo haríamos mal. Somos un vaso de barro. Lo que buscamos es la formación de Cristo en la gente. Si no es por gracia, no podríamos hacer lo que hacemos. Si usted es una persona responsable, es por la gracia de Dios. Si usted es una persona, hay gente que cuando por ejemplo hace el aseo es muy minuciosa, es muy Detalle. es muy detallista, no pasa nomás por donde ve la suegra la cosa. Limpia la casa, va al detalle, ya. Pero eso es la operación de la gracia. Es una habilidad que da la gracia. Tenemos que tener cuidado con esto para no envanecernos, hermanos. Porque si fuésemos nosotros, lo haríamos mal. Que eso tiene que estar claro. Siempre es su gracia. Ella nos habilita, ella nos capacita. La gracia nos escogió, la gracia nos llamó, la gracia nos capacitó para poder representarlo a Él en la tierra y para que así la gente pueda verlo siempre a Él. Acompáñenme a otro texto, a Romanos capítulo 11, versículos 5 y versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. Voy a leer lo mismo, Reina Valera y NBI. Romanos capítulo 11, les dije, versículo 5 y versículo 6. Leo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Escuche bien. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Leo de nuevo la Reina Valera. Así también,
aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mire cómo dice la NBI. Dice, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Fuimos escogidos Por gracia. Por gracia. y eso lo entenderemos, hermano, ¿no? Sí. Fuimos escogidos por gracia. ¿Sabe por qué yo digo y eso lo entenderemos? Porque de repente en nuestras conversaciones se nos salen algunos términos que terminan siendo barbaridades. Por ejemplo, vemos que aparece Panchito de las Lomas, y Panchito de la Loma lo vemos que es tan inteligente, es tan hábil, es tan generoso, es tan servicial, pero está en tiniebla, ¿eh? Pero es tan generoso, es tan servicial, es tan derecho el cabro, es tan buena onda que le decimos, oye, a ti te falta puro ser cristiano. ¿Sabes lo que le estamos diciendo? El cristiano perfecto. Que tú tienes todo para ser cristiano. ¿Sabes lo que le estamos diciendo en realidad? Tienes toda la Tú obra. puedes ser salvo sin gracia. Así llega las barbaridades que nosotros hablamos. Por eso es que pregunto, ¿estamos conscientes de que fuimos llamados por gracia? Porque si fuimos llamados por gracia, yo entonces voy a tener que admitir. Si cuando yo digo, yo fui llamado por la gracia de Dios, yo tengo que admitir que en mí no hay ninguna capacidad para ser hijo de Dios. No había ninguna habilidad, no había ningún mérito. Todos los méritos que yo tenía eran para ser enviado al infierno. Por eso, hermanos, dice la NBI, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Así lo dice la NBI. En otras palabras, no son nuestras obras. Y en el momento que es por obras, dice el texto, deja de ser gracia. Entonces, ¿en qué ámbito fuimos puestos? En la gracia. En la gracia. Y en la gracia, para que yo permanezca en esa gracia, jamás tiene que ser por obras. Mis obras jamás pueden contar delante de Dios. ¿Me está oyendo? Sí. Porque, hermano, en nuestra mente se producen ciertas dualidades. Aceptamos algunas ideas, algunos criterios de Dios, pero por el camino los cambiamos, los torcemos o los acomodamos a nuestra mentalidad que tiene que ser, que todavía no ha sido renovada. Por ejemplo, decimos sí, yo fui salvo por gracia. Yo en tiniebla no tenía ningún mérito y no fueron mis méritos, fueron los méritos de Cristo en la cruz del Calvario que me salvaron. Yo fui salvo por gracia. Pero ahora en la gracia, yo quiero que me validen mis obras. Yo quiero que me agradezcan mi trabajo. Yo quiero que vean mi compromiso. Yo quiero que vean mi pasión con la que hago las cosas. ¿Sabe lo que estoy diciendo yo ahí? Que lo vean a usted, no a Cristo. Entonces estoy diciendo, fui salvo por gracia, Pero soy yo, pero ahora soy yo el que se está moviendo. Sí. Y no es la gracia. Pero el problema es que el texto dice, y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso, en el caso que fuese por obras, la gracia no sería gracia. no sería gracia. Y por eso es que necesitamos ir comprendiendo, hermano. Tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo que dice, no, la gracia forma pura gente floja. Ese es un extremo. Y el otro extremo es decir, no, si yo, es solamente gracia, fui salvo por gracia, pero ahora que estoy en la gracia, no comprender que todo lo que yo pueda realizar en el reino es la operación de la gracia en mí. Por lo tanto, no puedo andar reclamando, ni reclamándole al Señor. Tengo que estar consciente que aunque hayamos trabajado mucho más que el resto, como dice Pablo,
Pero no yo. ¿No hemos sido nosotros? Sino la gracia que está en mí. Necesitamos revelación de eso. ¿Creen que necesitamos revelación de eso? Amén. Sí, yo no necesito entenderlo aquí, no. Yo necesito que Dios nos revele eso. Amén. Porque es la única forma de que seamos edificados en Cristo. No son nuestras obras. Y en el momento que es por obra, deja de ser gracia. Todo lo que ocurrió en la cruz, aunque lo que ocurrió en la cruz es mucho, se nos ha sido revelado un poco de ese mucho, pero toda esa revelación que ha venido en nuestra vida es el resultado de la gracia de Dios. No es el resultado de nuestro hacer, no es el resultado de nuestro orar. Escucha lo que voy a decir y compréndemelo. No es el resultado de nuestro dejar de pecar. Porque algunos creen que como ellos dejaron de pecar, Se merece. Yo dejé de hacer algo. yo obedezco. Entonces como yo obedezco, critico a la Cintia que no obedece al Señor. Hermanos, eso está equivocado. No soy yo el que obedece, es Cristo en mí, la obediencia misma que se manifiesta y me lleva a andar en obediencia. Y me hace decir a mí, Señor, es por tu gracia, porque para mí esta cuestión es imposible. Amén. Hermano, el Evangelio, usted tiene que entender que el Evangelio es la mente de Dios revelada. O sea, andar en el Evangelio es andar en la mente de Dios revelada. Y yo no puedo, si hermanos, escuchen esto. El gran problema, miren el que tiene a su izquierda. Echen una mirada al que tiene a su izquierda, allá en su casa igual. ¿Lo miró? Ya ese que está a su izquierda, ese no es el problema. Mira el que tiene a su derecha ahora. ¿Ya? Ese tampoco es su problema. ¿Sabe quién es el problema para usted? Yo mismo. Usted mismo. Yo soy mi propio problema. Yo soy el gran obstáculo en la formación de Cristo en mi vida. Por eso es que Lucas 9:23 nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, mi matetes, mi seguidor, mi aprendiz, niéguese a sí mismo, niegue todo lo que él es, todo lo que él quiere, todo lo que él siente, niegue lo que él entiende que es su vida, y luego tome su cruz, la cruz de Cristo, cada día. Esta es una cuestión de todos los días. Niéguese a sí mismo y ahora sígame. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que no es el resultado de nuestro hacer, ni de nuestro orar, ni de nuestro dejar de pecar. Siempre, hermanos, es el resultado de su gracia. Oiga esto es importante, en el mismo contexto de lo que estamos hablando. La gracia me enseña todo lo que tengo que ajustar. Y me da la capacidad para ajustar. La palabra ajustar tiene un sinónimo, hermanos. Afinar. Encajar. También. Pero el sinónimo más cercano en su raíz es afinar. ¿Sabe por qué? Cuando un músico tiene su guitarra y hace una nota y rasguea la guitarra y los músicos tienen oído y ellos logran captar que una cuerda o dos cuerdas no están sonando en armonía. Entonces dicen ellos, están desafinadas. Porque para que algo esté afinado o ajustado, escuche bien, para que algo esté afinado o ajustado, tiene que estar en armonía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el músico? Con su oído, ahora usan unas maquinitas, los celulares están ahí las aplicaciones, pero antes era con el puro oído, ¿no? Con su oído empieza a ajustar la clavija. O la tensa o la suelta, pero la ajusta para que suene armoniosamente. Hermanos, esto es sumamente importante. La gracia nos enseña primero lo que tengo que ajustar. Porque andamos medio desafinados de repente en nuestra vida en Cristo. ¿Sí o no? En varias áreas de nuestra vida andamos desafinando.
Entonces lo primero que la gracia hace cuando estamos siendo enseñados en la gracia permanentemente, lo primero que la gracia hace es nos muestra que hay que ajustar. Y lo segundo que hace es que nos capacita para ajustar la clavija. Por eso, la gracia me enseña lo que tengo que ajustar y me da la capacidad para ajustar. En la sanidad es lo mismo. Me enseña que debo mejorar mi salud. Pero para mejorar mi salud, me enseña que debo mejorar mi alimentación. ¿Me están siguiendo el ejemplo? Sí. Y por el camino, la gracia me capacita para mejorar la alimentación. ¿Sabe, hermano? Mire cómo funcionamos nosotros. ¿Vivimos la gracia? Amén. ¿Sí o no? La hermana Erika nomás y el resto no vive la gracia. ¿Vivimos la gracia? Sí. ¿Somos parte de la gracia? Amén. Ya, escuchen. Vivimos la gracia, pero vamos al médico porque andamos mal aquí, mal allá. Y nos dicen que estamos comiendo mucha masa, mucho carbohidrato y que hay que bajar los dulces porque andamos con los índices de glicemia por las nubes y que hay que cuidarse, hay que quitar la sal porque la hipertensión, y ahí nos dicen varias cosas, ¿cierto? Y miren la dualidad de nuestra cabeza. Nosotros decimos, ya, no, a ver qué. No, hay que hacer algo aquí. Hay que tomar carta en el asunto, hay que tomar medidas. Le vamos a echar mano a la fuerza de voluntad. Vamos a sacar fuerza de flaqueza y voy a comer menos pan, menos papa, menos grasa, menos sal. No, hay que tener fuerza de voluntad. Hermanos, miren el lenguaje que usamos. Miren el lenguaje que usamos. Si nosotros fuimos puestos en el ámbito de la gracia, necesitamos que la gracia nos capacite. Porque la gracia no es para darte nomás la capacidad de perdonar. Porque no somos seres espirituales y materiales. Por ejemplo, si somos personas que necesitamos ajustar nuestra economía, aprender a ordenarnos, aprender a administrar, la gracia tiene que hacerlo. ¿Se está entendiendo? Por eso es que necesitamos enseñar de la gracia. Me enseña que debo mejorar mi alimentación en el ejemplo que estaba dando y me dará la capacidad para que eso se solucione. No son las fuerzas de flaqueza ni es la fuerza de voluntad. Es la gracia de Dios operando en tu vida. Todos esos ajustes y la capacidad de hacer esos ajustes en nuestras vidas son el resultado de la gracia en nosotros, porque fuimos puestos en la gracia. Porque todo lo que procede de Él, procede de su gracia. Gálatas 2, versículo 20 y versículo 21. Vamos ya avanzando. Leo la NBI solamente. Ustedes miren la Reina Valera, yo leo la NBI. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Miren lo que dice el verso 22. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. La Reina Valera dice el versículo 22, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La NBI dice, no desecho la gracia de Dios, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. A ver, ¿qué dice Pablo de la gracia? ¿Los escucho? ¿Qué dice Pablo de la gracia en este texto? Que no desecha la gracia. Que no la desecha. Hermanos, y hay miles de personas que la desechan. Porque consideran que es un mensaje que hace flojos,
que es peligroso que se hable tanto de la gracia, que no puede ser porque uno habla de la gracia, entonces la gente se le olvida el compromiso. Hermanos, si no es el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida, es religión y humanismo. Amén. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Tiene que ser, todo lo que está pasando en nuestra vida tiene que ser el resultado de la gracia de Dios. Por eso Pablo viene y dice, yo no desecho la gracia de Dios. Necesitamos entender que esto es algo que ya ocurrió. Lo que pasa es que en nuestra alma se está formando todo esto. Porque ya fuimos crucificados con Cristo. Ya morimos con Cristo. Ya resucitamos con Cristo por medio de la instrumentalidad de la fe. No es algo que tiene que pasar. La vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa ya fue crucificada juntamente con Cristo. Pero sí necesitamos renovar nuestro entendimiento, ¿correcto? Y renovarlo conforme al diseño de que Cristo está en mí. Hermanos, no podemos salir de ahí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando Pablo hace esta declaración, automáticamente dice, yo no desecho la gracia de Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice esto después de lo que dijo antes? ¿Qué es lo que dijo antes? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ya. Y después dice, después ¿quién explica eso? Explica el diseño. ¿Cuál es el diseño? Cristo en mí. Perdón. Después que él explica el diseño, él viene y hace una declaración categórica. Dice, yo no desecho la gracia de Dios. El diseño es Cristo en mí, pero yo no desecho la gracia de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque para poder experimentar en mi vida el versículo 20, ¿qué dice el versículo 20? Que está crucificado con Cristo. Ya ahí. Ya no vivo yo, Ya. más vive Cristo en mí. Ya. Para experimentar eso, que Cristo vive en mí, yo necesito entender por revelación la gracia. Por eso dice eso el texto. Hermano, como hay tan poca gracia hablándose, enseñándose, la gente está convencida que hay que vivir como Cristo. Que depende del desempeño y del logro. Cuánto hago, eso logro. Cuánto me esfuerzo, eso logro. Que tengo que vivir como Cristo vive. Ese es el discurso. Y hermano, la Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia dice que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, o sea, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que Cristo vive en mí? La respuesta es, su vida. Todo. Y su vida se manifiesta, su vida se expresa en mí y a través de mí. Pero eso no lo voy a vivir yo jamás si la gracia no me lo muestra. Primero me lo tiene que mostrar y después me tiene que capacitar para llegar ahí. Pero siempre será la gracia. Pablo usó la expresión no desecho la gracia porque está diciendo yo entiendo que necesito su gracia todos los días. Hermanos, por eso es que fuimos puestos en el ámbito de la gracia. Fuimos posicionados, colocados dentro de la gracia, porque sin gracia nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Hermanos, si la gracia de Dios no estuviese operando, ninguno de nosotros pudiese permanecer en el reino. Ni los que creen que pueden. Porque hay gente que dice, no, yo no puedo. Pero ¿sabes que hay gente que dice, yo puedo? Ya, ni los que creen que pueden, podrían permanecer. Si alguien permanece, es por gracia. Los que llevamos muchos años en el Evangelio, nos han pasado cosas, nos ha pasado de todo, y nos han pasado cosas que podrían haber hecho que ya no estemos en el reino. Estamos, no porque somos más encallados que el resto. Estamos por su gracia. Es la operación de su gracia.
Si la justicia, dice Pablo, se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea, si la justicia se obtuviera por cumplir la ley, si la justicia se obtuviera por responder a este parámetro desempeño y logro, si la justicia se obtuviese así, entonces Cristo dice, hermano, esto es terrible. Es terrible lo que Pablo dice. Si alguno cree que puede vivir como Cristo, entonces Cristo murió en vano. Eso es lo que está diciendo. Porque, hermanos, no podemos vivir como Cristo. Es la vida de Cristo que se expresa en nosotros. Vida que ya fue puesta dentro de nosotros. Hemos aprendido muchas cosas respecto a la oración, por ejemplo. Con respecto a la confesión y a muchas otras cosas. Pero todos deberíamos orar cada día al levantarnos diciendo, Señor, hoy día dependo de tu gracia. Todo el día. Si tu gracia no me sostiene, voy a fracasar en todo lo que haga. En todo lo que debo decidir, necesito tu gracia en mí. Necesito que tu gracia me habilite para ser madre. Necesito que tu gracia me habilite para realizar mi trabajo. Necesito que tu gracia me capacite en aquello que yo no tengo ningún mérito. Porque si en este día me van a dar una mala noticia y yo estoy consciente de su gracia, escuche, no me voy a hundir en la desesperación y en la tristeza. Porque podemos recibir una mala noticia, ¿cierto? Sí. Podríamos recibir una noticia terrible. Sí. Los que tienen niños, las mamás van a dejar a sus niños al colegio y confiamos en la gracia. Sí. ¿Cierto? Se van las mamás para su casa y podría a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 1 de la tarde sonar el teléfono porque el niño está hospitalizado grave o porque el niño murió. Podríamos recibir una noticia así de mala. Podríamos recibir una noticia de que uno de nosotros fue al hospital porque se sentía resfriado, pero a la hora después está en la UCI, conectado, grave y agonizando. Podríamos recibir esa mala noticia, ¿no? Sí. Por eso el Salmo dice, no tendré temor a las malas noticias. No está diciendo, no recibirás malas noticias. Está diciendo, no tendré temor a las malas noticias, porque si eso llegase a pasar, necesitamos estar conscientes de que la gracia nos sostiene. Amén. Y eso va a permitir que no me hunda. Amén. Porque sé quién me sostiene. Sé quién está sosteniendo mi vida. Sé de quién dependo. Y sé que estoy siendo sostenido por su gracia. Y su gracia es Cristo. Y eso no lo puede cambiar una mala noticia. Esa mala noticia puede partir mi corazón. Puede hacer correr lágrimas por días, pero esa mala noticia no cambia quién me sostiene. Me sostiene la gracia de Dios. No cambia, escúcheme, ni anula el ámbito donde fuimos puestos por el Señor. Fuimos puestos en su gracia. Van a haber malas noticias que nos van a dar un golpe y nos van a tirar de rodillas al suelo, hermanos. Eso va a pasar. Nos van a doler hasta los huesos de tristeza. Pero el cristiano es sostenido por la gracia. No podemos perder de vista esto, hermano. Nosotros no podemos decir, me levantaré. No, nuestra declaración es, la gracia me va a levantar. Cuando alguien te ve en el suelo, probablemente algunos van a reírse de ti. Porque hay gente que te quiere ver en el suelo. Pero usted confía en la gracia. La gracia te sostendrá, la gracia te levantará, la gracia levantará tus manos, la gracia le dirá a tu corazón apocado, ten ánimo, la gracia fortalecerá tus rodillas endebles, la gracia tomará tus brazos y los levantará en adoración al Señor cuando todo dentro de ti diga que no tienes deseos. La gracia lo hará. Deberíamos orar y decir, tu gracia en mí es la que me guía, tu gracia me sostiene. Tu gracia es la que me tiene firme. Tu gracia es la que me fortalece. Dependo de tu gracia. Es tu gracia la que me lleva adelante
Y si confío hoy día en tu gracia, cuando arrastre los pies y sea viejo y todos me hayan olvidado, la gracia me seguirá sosteniendo. Porque la gracia es Cristo. Amén. La cruz es la línea divisoria. Y a ello que nosotros estemos de este lado de la cruz. Que estemos en el ámbito llamado gracia. A ello que nosotros estemos depositados en Cristo Jesús. Y que por lo tanto, todos los días de nuestra vida podamos depender de su gracia. Porque su gracia es maravillosa, es sublime, es gloriosa en todo lo que hagamos, sea cual sea nuestra situación, y aunque usted no tenga absolutamente nada de fuerza, la gracia lo sostendrá. Amén. Necesitamos su gracia para avanzar personalmente, individualmente, pero necesitamos su gracia para avanzar como iglesia. Nosotros no podemos hacer avanzar la iglesia. Si hay algún pastor, ministro, que crea que los años de experiencia sirven, que el conocimiento que tiene sirve, cuando se trabaja con gente, hermano, no sirve nada. Cuando uno trabaja con computadores, con motores, si esta cuestión que si este computador se me echa a perder, hermano, se manda a reparar. Si no se manda a reparar y no tiene arreglo, se compra otro. Pero al hermano no se puede mandar a reparar. Y al hermano no se le puede decir, ah, váyase nomás que venga otro. No se puede. Hay que confiar en la gracia. No hay en tu propia vida, hermano. Hay cosas que tú no vas a poder mejorar jamás. Necesitas confiar en la gracia. Necesitas descansar y estar sostenido en la gracia. Por lo tanto, todos los días de nuestra vida vamos a depender de su gracia maravillosa. Necesitamos su gracia para avanzar en todos los ambientes en los que nos movemos. ¿Dónde se mueve usted? Trabajo, familia, amigos, nietos, hijos, vecinos. En todos los ámbitos donde usted se mueve necesita su gracia. Lo que lo vuelve complicado es cuando, escuche bien esto, dominamos mucho esa área de nuestra vida. ¿Sabía usted que hay áreas de nuestra vida donde somos como expertos? Lo hemos hecho siempre, lo hacemos bien, lo hacemos mecánico, no le preguntamos a nadie. Lo hacemos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a hacerlo. Y eso vuelve complicada la operación de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros confiamos en nuestra experiencia, confiamos en nuestra experticia, confiamos en nuestra fuerza, confiamos que lo hemos hecho siempre bien. Hermano, una dueña de casa que prepara cazuela, aquí en Chile la cazuela, voy a explicar porque significa otra cosa en otras partes. La cazuela aquí en Chile es una comida, hermano. No es ropa interior, es una comida. Y es pollo, papa, zapallo, una verdura, es una comida rica, y cilantro. Y hay mujeres que han cocinado de niña y la cazuela le queda a la perfección. Y hermano, y pudiesen estas hermanas estar pensando que son ellas. Sí. Y no la gracia. Claro. Sí, claro. Entonces, y puede que mientras yo estoy diciendo esto, usted está diciendo, miren, que la gracia de Dios va a estar perdiendo tiempo en cómo hacer una cazuela. Sí, hermano, porque en lo macro y lo micro. Le dije yo que lo vuelve complicado cuando nosotros dominamos mucho esa área de nuestra vida, porque decimos, esto lo tengo controlado. Pero aún en eso siempre es su gracia, que es mucho superior a nuestra capacidad humana. Dependemos de esta gracia en la que hemos sido colocados. Permitamos que sea su gracia quien nos gobierne. Que sea su gracia la que gobierne esas áreas de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra existencia. El Señor nos puso en su gracia para que su gracia nos muestre, nos enseñe, nos habilite y nos capacite. El Señor debe enseñarnos
a agradecer por la gracia. Escuche, el Señor debe enseñarnos a agradecer por la no condenación. Libre de toda condenación, disfrutamos de haber sido colocados en Cristo y en el ámbito de su gracia. El Señor debe enseñarnos a depender de su gracia en todo lo que hagamos. Que dependamos de su gracia. Aquí habemos varios enfermos, ¿cierto? En la iglesia hay varios hermanos enfermos. En la salud, depender de su gracia en la salud. Hermano, los tiempos tan difíciles. Con los 10.000 pesos que se compraban, no sé, 6 cosas, por decir algo, el año pasado, ahora se compran 3. El millón de pesos chilenos no rinde lo que rendía un año atrás. Y parece que eso pudiese complicarse en los meses que vienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a robar? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Vamos a convulsionar frente a eso? ¿O vamos a aprender a confiar en nuestra economía, en la gracia? En todo lo que hagamos, que podamos depender de su gracia. Que seamos sensibles a los ajustes que la gracia tiene que hacer en nosotros. Que la gracia nos permita seguir creciendo en un conocimiento correcto de Cristo y en un conocimiento correcto de su gracia. Amén. Amén.